una nueva clase, mis estimados jóvenes, ¿de acuerdo? Una nueva clase que se centra en la persona de Jesucristo. De hecho, el tema de esta clase es la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Es la persona más importante a lo largo de toda la Biblia, es la persona más importante a lo largo de toda la historia. ¿Saben por qué? Porque es el único ser humano que puede dividir el tiempo en dos etapas, en antes de Cristo y después de Cristo. Cambió el mundo para siempre, entonces es por eso que ahora vamos a ver quién es la persona del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De acuerdo? Ese verbo que fue hecho carne es el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia menciona un verbo ahí es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de él, chicos, y empezamos haciendo una pregunta. Los que tienen sus micrófonos activados pueden responder. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Nadie? Muy bien, hay algunas ideas que yo quiero transmitir ahorita. Mucha gente habla de él como un profeta, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo es un profeta, ¿sí? Quizás la gente dice que es un buen maestro, un líder religioso, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios mismo, etcétera, etcétera. Pero el asunto aquí, chicos, es ¿qué nos dice la Biblia sobre Jesús? No quiero que ustedes basen la persona del Señor Jesucristo en opiniones humanas, sino más bien queremos que la Biblia nos hable y nos muestre quién es Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a decir acerca del Señor Jesucristo es que Dios es Dios que se hizo hombre. Escribe ese subtítulo, por favor. Dios que se hizo hombre. ¿O es Dios que se hizo hombre? Copiará, señor Delgado, por favor. ¿Sí está copiando? Es Dios que se hizo hombre. ¿Ya? Señor Ramírez ya se fue. Señorita Morales está ahí. Señorita Chiliquinga. Benjamín, ¿estás ahí? Ya, son pilas, ¿no? Les tomo el list y luego apagan sus cámaras y se van. Algunos, ¿no? No sé si todos, pero algunos me hacen eso, entonces por eso me estoy cerciorando. Pilas con esto, ¿de acuerdo? Pilas con esto. La primera cosa que vamos a ver, son 4 cosas que vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo, pero la primera que vamos a ver y la primera cosa que vamos a decir es que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, ¿de acuerdo? Es Dios mismo, pero Él se hizo hombre, ¿de acuerdo? Vamos ahí, por favor, Santiago, ayúdame leyendo Filipenses 2, 6 del 7 de la pantalla, por favor. Señor Tene. Prende tu micrófono. Ahí. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como alguno a que aferrarse. Por el contrario, se refaló voluntariamente tomando la naturaleza de servir y haciéndose semejante a los seres humanos. Verán, lo que el versículo aquí dice, ojo, no estoy diciéndolo yo, sino dice el versículo, está hablando del Señor Jesucristo, dice, ¿quién? Siendo por naturaleza Dios. En naturaleza, en esencia, Jesús es Dios mismo, pero Él no consideró ser igual a Dios, ser Dios, como algo a lo que quiera aferrarse, decir, yo soy Dios y nadie me baja de mi trono, ¿no es cierto? Sino ¿qué es lo que hizo? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él era Dios, es Dios, ¿no es cierto? Pero en el pasado Él toma la decisión de dejar a un lado, por un momento, dejar de usar sus atributos divinos
para convertirse en hombre. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. ¿Qué más podemos ver aquí? Por favor, Steven, ayúdame leyendo. De la pantalla, por favor. Prende tu micrófono. Dios que hizo hombre. Lucas 2:52. Jesús siguió creando en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿De acuerdo? Aquí, en esta etapa, en esta parte de la Biblia, Jesucristo tenía 12 años, ¿de acuerdo? Y la Biblia dice que Jesús siguió creciendo, era un jovencito como tú o como cualquier otra persona, nació como un bebé, como un corriente, pero él siguió creciendo como cualquier ser humano, en sabiduría y en estatura, y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente, es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces era un hombre, 100% un ser humano también. La última referencia, no, ya, hasta ahí vamos a quedar en esto de las referencias bíblicas. Ahora, de estos dos versículos, mis estimados jóvenes, vamos a subrayar algunas cosas. Yo espero copiaron las citas bíblicas, recuerden, no tienen que copiar el versículo, solamente las citas bíblicas. Ya, y solamente para retroceder, las dos citas bíblicas eran Filipenses 2, del 6 al 7, ¿no es cierto? Filipenses 2, del 6 al 7, y la segunda cita bíblica era Lucas 2, 52, ¿de acuerdo? Y de estos versículos vamos a sacar algunas verdades. Si decimos que que Jesús es Dios que se hizo hombre, entonces vamos a anotar algunos subpuntos ahí bajo este subtítulo, ¿no es cierto? Primero, vemos que Jesús toma la forma humana, ¿sí? Y a esto es a lo que se llama la encarnación. Esto sí copiará, todos estos puntos tienen que estar en su cuaderno, por favor. Jesús tomó forma humana. Y a esto es a lo que se le conoce como la encarnación de Cristo, ¿no es cierto? Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, ¿no es cierto? No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despoja, es decir, deja a un lado sus atributos divinos por un momento y toma una forma de hombre. Jesús, ese Jesús que caminó aquí, es Dios mismo, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. Segundo, Jesús en el cielo eterno, antes de que viniera acá a la tierra, Él era Dios, ¿no es cierto? Es Dios, pero allá estaba como Dios en su plena magnificencia, ¿ya? Y en tercer lugar, Jesús dejó de usar temporalmente sus atributos divinos para convertirse en un hombre. No dejó de ser Dios, quiero que entiendan eso, sino que él voluntariamente dice, no voy a usar todos mis atributos como mi omnipotencia o mi omnipresencia, ustedes ya saben qué es eso, ¿no es cierto?, para poder ser un hombre común y corriente. Él tenía todo eso, solamente que decidió no usar esas cosas por un momento mientras él era un ser humano. ¿De acuerdo? Es Dios que se convirtió o que se hizo hombre. Eso es la encarnación de Cristo. ¿Listo? ¿Terminamos de copiar? Vamos terminando, chicos. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Jesús era totalmente humano, la última cosa aquí, ¿no es cierto? Aparte de que él dejó de usar sus atributos divinos, los tenía, pero solamente decidió no usarlos a plenitud, ¿no es cierto?
también decimos que él era totalmente humano. Eso lo vimos en el versículo donde dice que él crecía en sabiduría y en estatura, como un ser humano cualquiera. Él era 100% hombre también, ¿no es cierto? Era un humano completamente. Por eso pudo morir por nuestros pecados. Si no hubiera sido hombre, pues no hubiera podido morir, ¿no es cierto? Y pagar por nuestros pecados. Vamos a la segunda cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Ya? La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el hombre quien es Dios, ¿de acuerdo? Dios que se hizo hombre. Jesús es Dios que se hizo hombre, en primer lugar. Pero Jesús es el hombre quien es Dios, porque cuando Él se convirtió en hombre, Él no dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahí a ver un versículo, chicos, por favor. Y en esta ocasión, Natalie, ayúdame leyendo, por favor. Ok. Hechos 3, 13 al 14. El Dios de Abraham... Ay, espera, que no veo. Espérame, ya. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron el santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Ya, resulta que aquí está hablando el apóstol Pedro, después de que Jesús ya murió y resucitó, y está poniendo el dedo en la llaga delante de los judíos. Él le dice, ustedes entregaron, hablando de Jesús, y rechazaron a Jesús ante Pilato. Y aunque Pilato decidió soltarle, porque él dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. ¿Te acuerdas que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y este hombre se lavó las manos? ¿Sí? Él decidió soltarle, pero la gente no quiso que soltaran a Jesús. Entonces rechazaron al santo, dice, y justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Ese asesino al que soltaron, al que se le indultó, se le dio el indulto, fue Barrabás, ¿no es cierto? En este proceso, el apóstol Pedro llama al Señor Jesucristo con dos nombres de Dios que solamente Dios tiene. ¿Sabes cuáles son esos nombres? El Santo y el Justo. Ese hombre, Jesucristo, lleva los nombres de Dios. ¿De acuerdo? Nota eso. El Jesucristo al que está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro es a quien se le pone estos dos nombres, Santo y Justo, que son nombres de Dios mismo. Vamos con otro versículo. Señor Ramírez, por favor, ayúdame leyendo Lucas 4:40. Señor Ramírez, pongámosle fugas. Si no está aquí el señor Ramírez. Ahí Adel, entonces. Al ponerse el sol, la gente le ligó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Verás, resulta que el Señor Jesucristo llegaba a la casa después de un largo día de ministerio, de trabajo, ¿no es cierto? Y la gente llevaba a Jesús. Les llevaban a la casa de él donde se estaba quedando todos los que padecían de diversas enfermedades. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Les sana. ¿Y cómo les sana? Solamente les ponía las manos encima. Dice, él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. ¿Quién puede hacer eso? Sino alguien que tiene todo poder. Alguien que es omnipotente. ¿Y te acuerdas qué era eso? Alguien que tiene poder de sobra para hacer lo que sea. Y ese atributo solo lo tiene Dios. Vemos que aparte de que Jesucristo tiene los nombres de Dios, también tiene los atributos de Dios. ¿Por qué será? Porque Jesucristo es Dios mismo. ¿Comprendes la idea, mi estimado joven? Vamos ahí a un último versículo. Por favor, en esta ocasión, Mireya, ayúdame leyendo. Ya. Marcos 2:10 al 11. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Ya, les voy a dar un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí. Resulta que el Señor Jesucristo está en una casa enseñando y había mucha gente y a ese lugar llegó un paralítico. Este paralítico no podía moverse ni las manos y por eso 4 de sus amigos le llevaron en una camilla. Al ver que él no iba a poder entrar, hicieron un hueco en el techo y le bajaron así por el techo para que él cayera o descendiera justo frente al Señor Jesucristo. Entonces ahí habían unas personas que se llamaban fariseos que siempre estaban buscando acusarle al Señor Jesucristo. Entonces él, pensando en ellos mismos, les dice, ¿no es cierto? Les dice, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Y él y los que estaban ahí dicen, pero ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Solamente Dios puede librarnos del pecado, porque solamente Él puede perdonarnos del pecado. Entonces ellos dicen, solo Dios puede perdonar de pecado. Entonces ahí Él dice estas palabras, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Si Él puede perdonar pecados es porque es Dios. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Para demostrar que Él podía perdonar los pecados de ese hombre, también le curó. No podía moverse y ahora ese hombre se paró, tomó su camilla y se fue feliz a su casa. ¿Entienden? Aparte de llevar los nombres de Dios, de tener los atributos de Dios, manifestó también tener la autoridad de Dios al perdonar los pecados de esta persona. ¿Me entienden, mis estimados jóvenes? Quiero terminar aquí la clase de hoy con un resumen de estos versículos. En primer lugar, ¿no es cierto? Jesús es el hombre quien es Dios mismo porque tiene los atributos de Dios, su soberanía, omnisciencia, omnipotencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este encuentro con los fariseos, ellos solo estaban murmurando y pensaban dentro de sí, pero ¿por qué dice esto Jesús? Solo Dios puede perdonar pecados y no pronunciaron palabra, pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, porque Él es omnisciente, porque es Dios mismo, tiene los atributos de Dios. ¿Estás copiando? Segundo, también Jesús es el hombre quien es Dios mismo porque tiene los nombres de Dios, ¿de acuerdo? Ahí vimos ese versículo en donde a él se le llamó el justo y el santo como nombres, ¿no es cierto? Y esos son nombres que solo se le atribuyen a Dios, pero en este caso también se le atribuyeron al Señor Jesucristo porque Él es Dios. Y por último, ¿no es cierto? Es porque la Biblia lo declara como Dios mismo. Vemos en este último pasaje que leímos, ¿no es cierto? Que se relata esta historia donde se muestra que Él es Dios. Y esa historia está en la Biblia. Esa historia tiene el fin de presentar a Jesucristo como Dios mismo, como lo que es. ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes? Miren, chicos, yo solamente quiero terminar esta clase dejándoles con un pensamiento. ¿Será que en estos dos puntos que hemos visto en esta mañana, ¿no es cierto? Es Dios que se hizo hombre, Jesús es Dios que se hizo hombre y Jesús es el hombre que sigue siendo Dios, ¿no es cierto? Por todo lo que la Biblia demuestra acerca de él. Viendo estas dos cosas, ¿será que yo puedo confiar en él para que él me salve? ¿Será que él tiene todos los recursos para salvarme? ¿Será que él tiene todos los recursos para llevar mi vida bien? Yo pienso que sí, mis estimados jóvenes. Piensen en eso. Hasta aquí nos vamos a quedar.